viviendo en unas sociedades que están acostumbradas a organizarse de una determinada forma, ¿no? De forma que nos gustaría que fuese representativa, en principio, ¿no? No sé si llamarla democrática, porque claro, democracia quiere decir lo que quiere decir. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, ¿no? ¿Nuestros países son democráticos? Bueno, si he dicho no sé cuántas veces que los que mandan son las grandes corporaciones, pues está claro que no hay democracia. Eso no es absolutamente incompatible con la democracia, ¿no? Otra cosa es, yo creo que es un concepto distinto, es el de los derechos civiles, que habitualmente los relacionamos. Es evidente que Occidente ha conseguido avances muy importantes en el ámbito de los derechos civiles. Yo no diría en la democracia, ¿no? Por ejemplo, esto es muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuando se crean los Estados Unidos, ellos no querían saber nada, absolutamente nada, de la palabra democracia. O sea, ni hablar. Esto es una república representativa. Y, por supuesto, tenían voto los que tenían propiedades, ¿no? Entonces, luego se va extendiendo el sufragio universal, también en Estados Unidos, pero, claro, manteniendo ese poder real de las grandes empresas, ¿no? ¿Y eso cómo es compatible? Pues porque las grandes empresas se van dando cuenta de que no pasa nada porque vote todo el mundo, porque controlamos igual la sociedad, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y controlamos los medios, sobre todo, controlamos la opinión pública. Si controlamos la opinión pública, controlamos cómo vota la gente, ¿no? La gente cree que vota, pues yo voto a este, al otro, sí, pero las has votado en base de unas ideas y de unos valores que te los han dado los medios de comunicación que controlamos nosotros, un sistema educativo que controlamos nosotros, etcétera, ¿no? Entonces van viendo cómo no pasa nada por mantener un sistema con sufragio universal, libertades civiles y tal, y lo mantienen. Lo cuestionan cuando el sistema se empieza a poner en cuestión. Es decir, si ven de pronto, pues no sé, que en Chile hay un sistema que les va a poner en cuestión no sé qué, pues ¡pum!, vamos a por ellos, ¿no? Y se acabó en libertades civiles y se acabó lo que fuera, ¿no? Que ven el sistema en riesgo cuando surge la Unión Soviética, pues ponemos el fascismo en marcha, ¿no? El movimiento fascista fue claramente una reacción, primero en Italia y luego en Alemania, al auge del movimiento obrero en Europa y de la amenaza del comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, en general no es una dinámica extraña porque todos los sistemas tienden a volverse más cerrados o más autoritarios cuando se ven amenazados, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Ahora, el tema es, dentro de esa dinámica hay una estructura que ha sido clave, que sabemos que no funciona, pero que nadie pone alternativas claras sobre la mesa, que es la de los partidos políticos, ¿no? A ver, si pasamos de lo local, donde podrían pensarse en otro tipo de estructuras que prescindan del concepto de partido político, por ejemplo, pero a niveles más amplios, siempre se ha dicho que los partidos políticos son necesarios para que la gente sepa a qué atenerse, ¿no? Donde no hay un conocimiento directo de las personas, los partidos políticos te orientan, no te dicen, bueno, yo voto a estos señores que son de este partido porque confío, precisamente porque es ese partido, que van a actuar de una determinada forma, ¿no? Pero claro, esto tenía un sentido. Originalmente los partidos surgen representando a ciertos segmentos sociales con distintos intereses, ¿no? Claramente a fines del siglo XVIII o a principios del XIX, dentro de las grandes élites, pues empiezan, están las élites aristocráticas, vamos a decir, o terratenientes, y las élites burguesas, comerciales, urbanas, ¿no? Entonces se empiezan a repartir el poder entre ellos y esos son los partidos liberales y los partidos, vamos a decir, aristocráticos, ¿no? A fines del siglo XVIII, principios del XIX. Ese es el contexto de los partidos políticos de lo que entonces se llamaba izquierda y derecha, ¿no? Pero luego empieza a extenderse el voto a más colectivos y entonces ellos mismos empieza a cambiar el lenguaje, ¿no? Los partidos que se llamaban burgueses dicen, bueno, si yo quiero recoger voto de más gente, no suena bien que me llame burgués, me empieza a llamar liberal, ¿no? Y los partidos aristocráticos dicen, pues no suena bien que me llame aristocrático, empieza a llamarme tradicionalista, etcétera. Entonces, a lo largo del siglo XIX empiezan a incorporar a esos grupos políticos colectivos mayores de personas, ¿no? Surge el movimiento obrero a mitad del siglo XIX y surgen los partidos obreros para aglutinar a esos colectivos, que era un colectivo creciente de trabajadores asalariados, ¿no? Y este ha sido un fenómeno muy importante en los dos últimos siglos, porque luego aparecen a principios del siglo XIX
los partidos interclasistas, ¿no? Pues los fascistas, católicos o nacionalistas, ¿no? Que intentan salirse de ese esquema de clase, digamos, de los partidos políticos, ¿no? Pero ¿qué ocurre a lo largo del siglo XX? Que el colectivo de los trabajadores asalariados es cada vez mayor por la dinámica natural de la evolución empresarial, ¿no? La media de las empresas es cada vez mayor, hay cada vez menos autónomos, hay cada vez más trabajadores asalariados. Ahora ya en la media europea es un 86%, que es más o menos la de aquí, ¿no? Y cada vez a más. En las regiones industriales avanzadas los asalariados ya son un 92, 93, 94%, con un 2% de empresarios y un 5% de autónomos, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué produce? Pues que, en principio, todos los grupos políticos que antes respondían a intereses de clase van a por un electorado similar, con intereses similares. Entonces, esto ha roto de alguna forma esos esquemas de relación entre partidos políticos y grupos. Todos tienen sus intereses, pero luego van a por electorados similares. Entonces, la lógica de los partidos tradicionales de los partidos políticos se ha roto en ese sentido, ¿no? Entonces, esto genera, por ejemplo, que ahora cuando hablamos de lo que era izquierda-derecha, ahora en la práctica son, en los votantes, no digo ya en los intereses que pueda haber detrás, los votantes son trabajadores de izquierda contra trabajadores de derecha. Entonces, esto hace también que el voto sea mucho más fluido, ¿no? Entre unos grupos y otros, ¿no? Hay una disfuncionalidad que se ha visto muy clara en los últimos años. Los partidos, esa lógica de los partidos ya no tiene sentido socioeconómico en el contexto actual, pero nadie se atreve a poner encima de la mesa otra cosa. También se sabe que en ese contexto los partidos ya no responden al colectivo al que dicen responder, responden a intereses sobre todo del que les financia, ¿no? A unos porque les financian directamente, pues, por ejemplo, colectivos empresariales, y otros porque les financian los gobiernos. Pero claro, cuando les financian los gobiernos, ¿por qué les financian los gobiernos? Porque ganan las elecciones, con lo cual su objetivo en un 99% son las elecciones, punto. Todo lo demás desaparece, ¿no? Pero claro, ¿por qué ganan las elecciones? Pues porque los medios se portan bien con ellos, con lo cual las elecciones y los medios de comunicación se convierten en el objetivo fundamental de prácticamente todos los partidos, ¿no? Y es una dinámica lógica, ¿no? Entonces sabemos que es una dinámica disfuncional, que no funciona bien, pero nadie ha puesto sobre la mesa alternativas. Es decir, cara al futuro, ¿cómo organizamos los grandes colectivos, ¿no? Es decir, bueno, en el ámbito municipal, donde hay un contacto directo, se pueden pensar en otro tipo de figuras y tal, ¿no? Pero más allá, ¿cómo se organiza esto, ¿no?